Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Fer por la presentación. Mi nombre es Santiago Fried, soy médico endocrinólogo y residente de tercer año de Informática en Salud acá en el Hospital Italiano. Y un poco esta presentación viene a ser como la secuela de lo que presenté en las jornadas del año pasado. Como decía Fer, el año pasado tuvimos una primera aproximación a las teleconsultas instantáneas, es decir, a las consultas de demanda espontánea donde el paciente no tenía que tener asignado un turno previamente, sino que elegía un momento en el cual atenderse. Tuvimos esa primera experiencia, que ahora la vamos a contar un poquito, y luego ampliamos un poco a este proyecto que se llama Teletriage, que como el nombre lo indica, no estaba limitado, como el año pasado, a consultas específicas de gripe, sino que ya abarcaba cualquier tipo de consulta que el paciente tuviese. Esta fue la última filmina con la que terminé las jornadas del año pasado, donde decíamos que, revisando las historias clínicas de los pacientes que se atendieron con telegripe, vimos que había un montón de otras consultas, de pacientes que, aunque se les decía, este canal es solo para síntomas gripales leves, el paciente igual se conectaba por esa vía y buscaba resolver alguna necesidad en salud, en algunos casos clínica, en otros casos administrativa, pero nos hizo pensar que evidentemente los canales de comunicación existentes no estaban quizás o dando abasto o no estaban pudiendo satisfacer las necesidades de los pacientes. ¿Cuáles eran esas cosas que habíamos visto? Solicitud de resultados de estudios, o en algunos casos el resultado estaba, pero lo que querían era la interpretación del resultado, solicitud de órdenes de estudios, consultas sobre vacunación para influenza, decíamos motivos de consulta clínicos no respiratorios, solicitud de certificados médicos, e información de preparación de estudios, porque en muchos casos los pacientes se tenían que hacer una colonoscopía y no se acordaban lo que les había dicho el médico de cómo prepararse y llegaban 2 días antes y tenían esa duda concreta. Bueno, la implementación de lo que es Teletriage fue bastante más fácil que lo que presentamos el año pasado porque, bueno, están medio desconfigurados los iconos, pero el modelo de negocio ya estaba, la lógica administrativa ya estaba, es decir, hasta ahora solo veníamos pensando en el contexto de cómo hacerlo con un turno, ahora tuvimos que hacer una agenda de telemedicina de demanda espontánea y bueno, tenía ciertas dificultades. El diseño de la herramienta también ya estaba, como contaba Fer. La gestión del cambio ya la habíamos trabajado un montón. Los médicos, al principio cuando empezamos con telegripe, eran 4 médicos y los demás no querían saber nada. A medida que se empezó a atender y los mismos médicos operaban como agente de cambio frente a otros profesionales de la salud, porque los convencían de que era una buena forma de proveer atención y no les generaba ni miedos ni dudas. Y eso empezó a generar algo positivo, que es que cada vez teníamos más médicos aptos para hacer esto, pero por otro lado también nos requería más capacitaciones. Igual el material de capacitación ya lo teníamos hecho, así que por eso lo que decía, la implementación de esta herramienta fue algo mucho más sencillo. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos cuando pensamos en evaluar este proyecto de Teletriage? Queríamos evaluar la eficacia de la herramienta para resolver los motivos de consulta de nuestros pacientes. Queríamos evaluar la seguridad de la telemedicina como herramienta de triage. Uno a veces tiene un cierto miedo cuando habla, bueno, telemedicina, forma de teletriage, no lo puedes ver presencialmente, hay bastante tabú al respecto. La realidad es que hoy en día, cuando uno llama por teléfono a un sistema de emergencias, nunca lo atiende un médico, ¿sí? Siempre lo atiende, en el mejor caso, un enfermero bien capacitado, y hay casos en los que atienden personal administrativo que tienen una serie de reglas a partir de las cuales se rigen para definir la conducta que tiene que tomar el paciente. Entonces acá básicamente estamos acercando al médico a esa primera consulta. Queríamos evaluar también el impacto de su implementación sobre el número de consultas presenciales en la demanda espontánea, es decir, estamos reduciendo, es una estrategia que reduce el número de consultas innecesarias o no. Y por otro lado, cómo es la satisfacción de los pacientes, porque todavía la telemedicina es como que seguimos sintiendo que tiene que demostrar estas cosas, así como les decía, las barreras que había desde el lado de los profesionales de la salud, también en muchos casos está desde los pacientes, y eso es un poco lo que queríamos indagar. El servicio ofrecido era para adultos mayores de 18 años, no había ningún límite superior de edad para consulta, sí tenían que estar asociados al plan de salud, digamos, nuestra prepaga. Esto tiene que ver con una cuestión administrativa de cómo facturarlo con otros financiadores, y también a nosotros nos facilita saber que, Fer recién lo explicaba,
La telemedicina que llevamos a cabo acá es entre el portal personal de salud del paciente y la historia clínica. Ambos actores se conectan desde todo el contexto clínico y administrativo necesario para optimizar ese intercambio. Con lo cual, en nuestros pacientes que solamente, forman parte de nuestra red de salud y todos sus registros clínicos los tenemos nosotros, también eso nos facilita. Y los motivos de consulta, básicamente, mientras no fuese algo urgente, cualquier tipo de consulta era válida. Difundimos esto por todos nuestros canales de comunicación institucionales. Tenemos un canal de televisión que se llama IVA TV, que además de su presencia en las redes, también hay televisores en las salas de espera y en distintos lugares del hospital. El portal personal de salud, la intranet nuestra para nuestros profesionales, y después envío de emails o brochures, básicamente con los datos que les mostramos acá, que era lo necesario, lo mínimo para que el paciente comprendiera cómo usar la herramienta. Esto es algo preliminar, ¿sí? Empezamos con el servicio el 18 de enero de este año, y la verdad es que comenzamos con un piloto de 4 horas por día en días hábiles, ¿sí? Esto tiene que ver con que en el año pasado, cuando hicimos el proyecto de telegripe, era recurso humano que ya estaba en la demanda espontánea, y se le intentaba dar prioridad a este tipo de consultas, pero no era limitado a atención virtual. Acá se decidió contratar recursos específicamente para atender por este canal, entonces empezamos primero con 4 horas por día, y la verdad es que ya hacia junio, cuando vimos que realmente los resultados eran buenos, se decidió ampliar a 12 horas por día, días hábiles y no hábiles, ¿sí? Entonces acá les vamos a presentar lo que fue desde el 18 de enero hasta julio. Tuvimos 476 consultas totales. Hubo 200 que tuvimos que incluir en el análisis, y esto no significa que no se hayan llevado a cabo. Sí hubo algunas en las que la comunicación efectiva, que ahora lo vamos a hablar. En otros la ficha de registro clínico estaba incompleta, entonces nosotros no podíamos tener los datos estructurados como para poder hacer un análisis pormenorizado posteriormente. Y había muchos pacientes de edad pediátrica que consultaban, y en un momento nos planteamos la posibilidad de limitar en base a la edad del paciente, pero nos pasa que el que consulta es el padre o la madre en nombre de su hijo. Entonces eso es algo que a veces también es difícil de evitar y genera un mayor número de excluidos. En total, incluimos 276 consultas correspondientes a 241 pacientes, hubo varios que consultaron más de una vez, más joven de 18 años, de mayor edad de 97 años de edad. Los motivos de consulta en un 30% fueron administrativos, en un 70% clínicos. De todas formas, si vemos los tipos de motivos clínicos, 18% respiratorio, infecto contagioso, dolor, gastrointestinal, vemos que como motivo único el administrativo fue el más significativo, ¿sí? Pero de todas formas, si comparamos administrativo versus clínicos, la realidad es que la mayor parte de la gente tenía alguna consulta clínica que hacer. En cuanto a la conducta que tomaron los profesionales para la salud, hubo solo 4 que el médico consideró que había que derivarlo a consulta presencial, y hubo, sin embargo, 51 pacientes que por su cuenta decidieron asistir a consulta presencial. Esto puede ser consulta en guardia, o en demanda espontánea, o consulta en un centro ambulatorio. La realidad es que, bueno, eso a veces también tiene que ver con que los pacientes o puede haber progresado el cuadro o puede haber tenido una sensación de que quería reforzarlo esto con una valoración presencial. Sin embargo, cuando vemos las internaciones a 7 días, hubo solo 2 pacientes que estuvieron en internación, que habían sido derivados por los profesionales para valoración presencial, uno por crisis asmática y otro por deshidratación, y ambos con evolución clínica adecuada, ¿sí? Sin ninguna complicación durante la internación y con una internación breve. Esto para ver un poco también los aspectos de seguridad. En cuanto a los tiempos de espera, la mediana de tiempo de espera fue de 4 minutos, con un rango intercuartil de 9, y esto es significativo no solo en lo que tiene que ver con la descompresión, digamos, de la demanda espontánea, sino también el paciente, cuando va, abajo tiene el gráfico a la derecha de cómo son los tiempos de espera por año y según la semana epidemiológica, ¿sí? Está 2017, 18 y 19. En general, lo mínimo es 30 minutos de espera, lo máximo es 90, y la media suele ser 70 minutos más o menos de espera en el área D, que es en nuestra área de demanda espontánea de menor complejidad.
Entonces también hace mucho a la satisfacción del paciente la posibilidad de evacuar algunas de estas dudas que son de baja complejidad y no urgentes por un canal que realmente tiene una demora mucho menor a lo que sería en forma presencial. Y también algo que nos preocupaba bastante, y que me imagino que, bueno, lo habíamos hablado ya en el año pasado, es algo que no habíamos podido medir, es, ¿estamos resolviendo una necesidad en salud o estamos creando una nueva porque es tan fácil comunicarse que realmente ¿por qué no? Es decir, el paciente que nos consulta a nosotros es un paciente que no tiene demasiado que hacer y se acordó de alguna duda que tiene y consulta. Por más gracioso que suene, es algo que se ha planteado previamente como duda, o realmente es un paciente que está buscando un canal que si no tuviese esta herramienta iría por otro lado. Vean que solo el 8.7% contestó que si no tuviese este canal no realizaría ninguna consulta. Todo el resto, el 70% iría a la guardia o a la demanda espontánea, el 18% solicitaría un turno con un profesional de la salud, y un porcentaje menor, un 3%, utilizaría otro servicio de telemedicina. Y lo mismo se plantea, ¿qué pasa si cuando terminás, esto es antes de empezar la consulta, ¿no? ¿Qué pasa si cuando terminás esta consulta no resolvés lo que la motivó? El 67% dice que concurriría a la guardia o a la demanda, el 25% solicitaría un turno, y solo el 7% dice que no haría nada. Con lo cual, esto no solo nos permite ver que la aceptabilidad por parte de los pacientes, sino que nos acerca un poco a pensar que es una herramienta que está dirigiéndose a un problema que existe y que los pacientes utilizarían o saturarían quizás otro canal de comunicación si este no existiera. Y estos son los resultados en cuanto, bueno, ahí está un poco descentrado, en cuanto a la satisfacción de los pacientes. Estas son 4 preguntas, la de arriba a la izquierda es cuán satisfecho está el paciente con el sistema de telemedicina. La respuesta es en una escala Likert del 1 al 7. Las barras de abajo de las rosas van a ver que es 7 sobre 7, o sea que el paciente está 100% de acuerdo con esa afirmación. La verde es 1 sobre 7, está nada de acuerdo con esa afirmación. Tenemos que el 75% de los pacientes dijeron estar 100% de acuerdo y un 10% más que estuvieron entre 5 y 6 sobre 7. ¿Sí? Y esto se repite básicamente cuando se le pregunta si volvería a usar el sistema, si le parece que la telemedicina es una forma aceptable de recibir cuidados de la salud, si se sintió cómodo comunicándose con el médico, mediante el uso de telemedicina, y algo similar, si recomendaría este sistema a otras personas. En lo que hay un poco más de divergencia es si el paciente siente que las consultas de telemedicina son equivalentes a las presenciales. Con cierta lógica está un poco más parejo, es decir, no hay tanta afirmación de que eso es así, por más de que la mayoría votó que sí. Que puede ver al médico como si lo estuviese viendo en persona y que puede escucharlo como si estuviese escuchándolo en persona. Estos 2 últimos puntos tienen que ver con algo que me parece que está en las filminas de más adelante, pero que es una de las principales limitantes que tenemos en Argentina es la conexión hogareña a Internet. ¿Sí? La velocidad de subida, en general no son redes simétricas, sino que son asimétricas. Cualquiera de ustedes que tenga un proveedor de Internet, si tiene 20 megas de descarga, va a tener 2 de upload, ¿sí? De subida. Y piensen que esa velocidad de subida es lo que usa el paciente para enviar el audio y el video a ustedes, con lo cual esa limitación que tenemos de que la mayor parte de las conexiones hogareñas o un porcentaje significativo no logran tener a veces la calidad o la velocidad que nosotros esperaríamos, determinan que en algunos casos, principalmente el video y en otros casos el audio, no logren tener la calidad que nosotros queríamos, o en algunos casos hasta invaliden continuar con la consulta, ¿sí? Entonces probablemente esto es lo que determinó que en esos puntos los pacientes tuviesen un poco menos de expresión de satisfacción al respecto. Bueno, entonces a modo de discusión, vemos que las tasas de aceptabilidad y de satisfacción de los pacientes son bastante altas, salvando las cuestiones técnicas, que realmente pareciera que no estamos generando algo, una demanda nueva, sino que estamos resolviendo algo que ya existe previamente,
que la conectividad es una de las principales dificultades técnicas que tenemos. Ahora lo voy a mencionar un poco, pero hemos hecho algunos cambios al respecto. La reducción de los tiempos de espera es completamente significativa. Resulta evidente a priori, pero bueno, obviamente que es algo muy bueno contextualizarlo y ver cuál es la diferencia específica entre la modalidad presencial y la virtual. Y en definitiva, este programa de teletriage consideramos que es una estrategia innovadora de gestión, evita traslados innecesarios, descentraliza el sistema hospitalario sobrecargado. Es interesante, ahora no lo puse acá, pero el último punto de la encuesta, el 9º punto, era texto libre, donde se le decía al paciente, comente realmente lo que usted quiere. Y hace poco nos reenviamos con la gente de la guardia y de informática a un resumen de los testimonios, porque son muy lindas las cosas que dicen los pacientes mayores que dicen que realmente por el frío a veces no se animan a salir a la calle y necesitan un canal de consulta, que se sintieron particularmente contenidos, que sintieron una calidez humana que en algunos casos es equiparable a sentir que tienen al médico al lado. Muchos de ellos mismos dijeron, es una muy buena herramienta y hay que saber cuándo usarla y cuándo no. No es algo que sirve para cualquier contexto, pero para el que yo lo utilicé, la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, eso estamos haciendo ahora un análisis cualitativo que queremos publicar cuando podamos, pero la verdad es que es muy interesante la perspectiva de los pacientes en ese sentido. Y un poco el éxito de este proyecto tuvo que ver con el liderazgo, el equipo interdisciplinario que formamos con la gente de la guardia, tener un buen respaldo de comunicación internacional e institucional, no solo para la difusión interna, sino también para la difusión hacia pacientes. Los ciclos iterativos de mejora centrados en los usuarios, nosotros, digamos, por WhatsApp, mail o por el interno del hospital, nos llaman constantemente los médicos para preguntarnos dudas que tienen, problemas que tienen con pacientes o percepciones de cómo ellos mejorarían el sistema. Nosotros ahora a fin de agosto hicimos un rediseño del aplicativo y lo subimos a producción, donde ahora el paciente puede ver cuántos pacientes tiene por delante, tiempo aproximado de espera, se redujo a la mitad la cantidad de clics que tiene que hacer para llegar, que son pacientes mayores, a veces era una limitante. Y bueno, esto también no solo generó un producto de mejor calidad hacia el paciente, sino que nos generó mucha mejor relación con los médicos, que son en definitiva también los que a veces tienen que convencerse ellos mismos de poder utilizar este sistema. Como lecciones aprendidas, bueno, esto es lo que les decía, el rediseño del aplicativo, la alternativa de otras herramientas que se puedan utilizar, digamos, como forma de salvaguardar cuando haya un inconveniente técnico. Esto que les comentaba, que el éxito del piloto llevó el aumento de las 4 horas al día en días hábiles a 12 horas todos los días. Ya estamos pensando en extenderlo a otras especialidades, porque hemos tenido muchas consultas de pediatría, de ginecobstetricia, y esto eventualmente podría ser un camino. A los clínicos y a la gente de la guardia ya los tenemos bastante convencidos, ¿sí? Ahora nos gustaría empezar a trabajar con otras especialidades para poder mostrarles esto. Ya tenemos a la gente de cirugía que está interesada en hacer un piloto de consulta instantánea. Y un poco lo que queríamos ver, esto del impacto sobre la cantidad de consultas presenciales y realmente el peso que va a tener esto como herramienta de gestión. Necesitamos un N mayor, ¿sí? Todavía no, bueno, es parte de mi tesis de la maestría, que yo soy maestra acá de la MIS, y estamos esperando poder juntar un número mayor de pacientes como para poder realmente comparar si el volumen de pacientes que consultan diariamente a la demanda espontánea presencial se ve reducido a partir de estas alternativas. Para cerrar un poquito, para presentarles el equipo de trabajo, estamos con Fernando, Janine y Diego Rabinovich de Informática Clínica, Gastón y Gloria, nuestros desarrolladores, y Paola, nuestra asistente. Somos realmente muchísimos más, pero estos somos los que estamos día a día trabajando en esto, y a veces que uno, como les decía antes, la implementación, lo más difícil fue la etapa previa. Ahora ya no se trata de la implementación, sino es un proceso, pero ese proceso hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, hay que darle soporte a los pacientes, hay que darle soporte a los médicos, y hay que estar ahí para que la herramienta siga funcionando, y la verdad es que es el trabajo de todos nosotros del equipo los que lo podemos mantener. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiera comentar. ¡Wow! Mirá.
A ver, vamos a probar sin micrófono, así no usamos azafatos y... Fuerte, dale. No está estipulada, nosotros sí, para poder informarle al paciente cuánto tiempo de espera tiene por delante, tuvimos que hacer una evaluación de más o menos cuánto tardan las consultas. En promedio tardan entre 8 y 12 minutos, le pusimos 10 minutos, o sea que si vos te conectás y tenés 3 personas por delante, te va a decir media hora de espera. Pero puede durar lo que sea. No se corta. Doctora Berraterechea. En la demanda espontánea nosotros tenemos un tablero de gestión, bueno, eso tampoco lo dije, estamos trabajando con la gente de bioestadística para un tablero de gestión de telemedicina, donde podamos manejar todos estos datos. Fer mostró recién, digamos, un reporte que nos vamos generando nosotros, pero estamos generando un tablero que sea un poco más complejo y que nos permita tener más información para tomar decisiones. En el tablero que tiene la gente de la demanda está estipulado eso, yo acá no lo puse, pero el área de la demanda espontánea, que es la que a la que vendría a ser análoga a este tipo de consultas, no reemplazar, pero sí como método alternativo, tiene una tasa de internación que es menor al 1%, ¿sí? O sea, ese es el dato de que disponemos nosotros de lo presencial. Si no tenemos evaluado en base a, como decías, por especialidad, etcétera. En ese sentido tenemos bastante todavía para trabajar de cómo analizar esos datos. Una pregunta más porque tenemos que pasar al siguiente orador. Sí. No, nosotros como es parte, digamos, nuestros pacientes son del plan de salud del hospital italiano, que también tiene que ver con una limitación que tenemos para poder llevarlo a otros financiadores. Esto es parte de la atención en general o por cápita que tienen los determinados servicios, entonces no es algo que el paciente tenga que pagar o que genere un cobro específico en ese sentido. Al médico se le paga por hora la atención. ¿Sí? Lo mismo que la demanda espontánea. Exacto, igual que la demanda espontánea presencial. Bien, terminamos acá. Cualquier pregunta después en el break o durante la sesión ahora con la banda, seguimos charlando. Así que gracias, Santi.